Expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestro hermano y amigo, hermano en el ministerio, reverendo Herminio Martínez Flores, quien a causa de un accidente partió con el Señor. A su esposa Eufrosina Valerio, a sus hijos Diego, Reina y Liris y demás familiares de nuestro hermano Herminio Martínez, conscientes que la vida en este planeta Tierra es con y un propósito divino. Cuando el ser humano nace por medio de la unión de nuestros padres y en su trayectoria de la vida, lo más importante es que haga contacto con la vida eterna, lo cual es en el cumplimiento de la primera venida del Señor, lo cual con esa obra que llevó a cabo allí en la cruz del Calvario y la persona acepta ese sacrificio, lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y obtiene así la salvación y la vida eterna, entra a formar parte de ese programa, de esa restauración, y así la vida toma sentido. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso lo dijo Jesús. Ahora vean que lo más importante es la vida eterna. Y luego de recibir la vida eterna por medio de esa obra redentora allá en la cruz del Calvario, pues la persona espera la promesa de recibir un cuerpo eterno y glorificado. O sea, se recibe la imagen, que es ese cuerpo teofánico, y la semejanza es el cuerpo glorificado. Ahora vean que de edad en edad, cada escogido de Dios, perteneciente a esa edad, el cual ha sido llamado por el mensajero de esa edad, a través de la predicación, ese escogido, al hacer contacto con la vida eterna en su edad, espera que la promesa de la transformación ocurra en su edad. Pero en el programa divino estaba que habían 7 etapas o edades, las cuales Dios estaría enviando un mensajero con un mensaje en un territorio y llamaría y juntaría a los escogidos de ese lugar, aunque el mensaje también se ha extendido a otros lugares, pero se identifica más bien en ese lugar y sus alrededores, o en ese continente, depende qué área cubra. Puede cubrir un país, 2, 3, 4, los países en donde esa manifestación de Dios impacte y sea alcanzado con su mensaje. Pero vean, ocurrieron todas esas edades, lo cual representa el lugar santo de ese cuerpo místico de creyentes, de ese templo que comenzó a construirse allí el día de Pentecostés. Y
se estaba comenzando allí ese día. Y luego vemos que el apóstol Pablo abre esa puerta hacia los gentiles en la primera edad de Éfeso y se comienza a construir la etapa del lugar santo con piedras vivas. Ahora vean que no ocurrió la transformación ni en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima. Porque si hubiera ocurrido en ese tiempo de ese mensajero, ese tiempo tenía que ser entonces un tiempo de edad de piedra angular. Y tendría que ese mensajero ser un mensajero dispensacional. Ahora, para luego determinar las edades de la iglesia, en donde se incluye esa etapa, esa brecha ahí entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, en donde ya al final de esa brecha se cierra la dispensación de la gracia, para que así se entra a esa etapa en donde ocurrirá la resurrección y la transformación. Pero mientras estaba por cerrar la dispensación de la gracia, se estaba llevando a cabo la construcción del lugar santísimo. Y Apocalipsis 4, cuando se habla de que hay una puerta abierta en el cielo, ya se está invitando a subir a un lugar que ya está preparado, y así formaría ese lugar, esas piedras vivas que estaban siendo labradas, formadas con el mensaje y colocadas con el mismo carácter de su Padre, el Padre Celestial. Tenía que ser una clase de piedra especial. Tenía que ser una piedra que sería sacada de la gran piedra. Piedritas cortadas de la gran piedra angular. No cualquiera podría pertenecer a ese lugar. Por lo tanto, cuando se cierra la dispensación de la gracia que incluye esa brecha, es que ha sido hablada esa voz y se escucha esa voz diciendo: sube acá. Y viene esa escritura a cumplirse plenamente en este tiempo final, en donde ocurre ese rapto espiritual y vendrían a formar parte de esa edad de piedra angular, las personas que no verían muerte, que recibirían en este tiempo la promesa de la transformación. Porque el apóstol Pablo nos habló que no todos iban a morir. Eso nos habla en 1 de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no podemos heredar el reino de Dios en la parte correspondiente al templo espiritual, que es el lugar santísimo,
y los de las edades a la etapa de el lugar santo, y así por el estilo, el atrio, el fundamento y todo eso, no puede heredar el reino de Dios, ni la carne ni la sangre, o sea, este cuerpo incorruptible y temporal. Para eso tiene que ser cuerpos glorificados. Y aquí os digo un misterio. Eso es uno de los grandes misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir. Habrá un grupo de personas que será transformada estando vivos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vean, en un abrir, un mensajero de la primera edad, Pablo, y cerrar, pues se cierra ese mensajero, y viene el otro, se abre un ojo con un mensajero, luego muere, luego de terminar la obra por la cual fue enviado, y se levanta otro, Dios levanta otro mensajero, y así sucesivamente. Y luego dice, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De eso nos habló Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25, donde nos dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque cuando se habla de trompeta, cuando se habla de sonar una trompeta, es un mensaje siendo hablado por un mensajero. Y esa trompeta es la voz de Dios en este tiempo final, de lo cual nos habla allí Jesús en ese capítulo que leímos, que estará hablando, estará sonando esa gran voz de trompeta y los muertos la oirán, o sea, los que duermen la oirán. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y esa misma voz, que es la voz que llamó a Lázaro fuera, es la misma voz que estará llamando a nuestro hermano y amigo Herminio Martínez Flores. Vean, porque él será uno de los que se levantará, porque escuchará esa voz. Cuando esa voz diga que se levanten, que vengan, será el comando divino siendo hablado por boca humana. Será nuevamente la voz de Dios abriendo los sepulcros, primeramente de los sepulcros denominacionales y teniendo esa resurrección espiritual, pero vean que físicamente también ocurrirá. En cada edad hubo una resurrección espiritual. Cuando el mensajero habló la palabra, el mensaje, y salieron de esos sepulcros denominacionales y obtuvieron potencialmente esa resurrección. Pero en este tiempo final tenemos esas dos porciones, como nos dice el reverendo William Branham en el libro de citas, que cuando nosotros le peguemos al Jordán, y el Jordán es la muerte, vean, tenemos ahora esa primera porción, pero luego vendremos con dos porciones, o sea, el cuerpo glorificado también. Y
Este tiempo en que corresponde a la dispensación del reino y la edad de la piedra angular es el tiempo que se cumple la promesa de la resurrección y de la transformación de nuestros cuerpos. Y las palabras de consuelo que habló Pablo, el apóstol Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, en donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, ahora vean, los otros que no tienen esperanza son aquellos que en este tiempo final no hicieron contacto con la vida eterna y no entraron a formar parte del cuerpo místico de creyentes, lo cual es su iglesia, y no pudieron obtener su preparación para ser transformados estando vivos. Esos son los que no tienen esperanza, los que no conocen cuál es el camino, lo cual es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vean que Cristo, allí en la dispensación de la gracia, Él era la puerta para ir al Padre. Y en la dispensación del reino sigue siendo Cristo, sigue siendo el ungido, la puerta para poder llegar al Padre. Y ese es un misterio que ahora, en este tiempo final, se está revelando, dando a conocer, en donde la única esperanza para el ser humano es la segunda venida del Señor. Y habrá personas que vendrán a formar parte de la iglesia del Señor, vendrán a formar parte del cuerpo místico de creyentes en este tiempo final, antes que se acabe ese tiempo de misericordia por medio de ese propiciatorio que está en la tierra, impartiendo misericordia a ese grupo escogido de Dios que aún permanece vivo, porque ya la dispensación de la gracia se cerró y ya el trono en el cielo se ha convertido en el trono de juicio. Pero por cuanto todavía la iglesia no ha sido raptada y no han sido sellados los 144,000, los cuales tendrán que también entrar por esa puerta para pertenecer a la dispensación del reino, todavía la misericordia de Dios está extendida, están esas alas extendidas por los escogidos, tanto del pueblo hebreo como de la iglesia novia, y para ese pequeño grupo que estará ya en los últimos momentos entrando por medio de esos ministerios, para que formen parte así del cuerpo místico de creyentes correspondiente a la etapa del lugar santísimo, y así obtengan sus coronas. Pero habrá un grupo que ya no tendrá esa oportunidad, que son las vírgenes fatuas, y tendrán que ser purificadas en la gran tribulación, ellas representadas en Lot y también representadas en Tomás. Creían el mensaje, pero no llegaron a obtener la limpieza de sus pecados, sino que más bien ellos reciben el mensaje, pero ya en el momento en donde ya esa misericordia cesó. Por lo tanto, tendrán que pasar por la gran tribulación y dar sus vidas allí. Y luego, en el juicio final, porque no pasarán y no estarán en el milenio, en el juicio final, entonces, si salen bien, entran a eternidad.
Pero los que tienen esperanza, como dice Pablo aquí, que no debemos entristecernos, sino más bien debemos de confortar nuestros corazones, porque él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es Apocalipsis 10. Y esa voz de mando, esa voz de arcángel y con trompeta de Dios viene a ser cumplida también, porque es un mensajero dispensacional en el cual corresponde a voz de arcángel, y esa misma voz es la que estará en el mando. Es una voz de arcángel y es una trompeta. Es la trompeta que vimos en 1 Corintios capítulo 15 y en San Juan capítulo 5 vimos allí esa voz hablando y los muertos resucitando. Será la voz de Dios. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vean, aquí nos dice que Él tiene voz de mando, Él tiene voz de arcángel y tiene trompeta de Dios. Y San Juan nos habla de que será la voz del Hijo de Dios. Será la voz que estará hablando y que los que han partido la escucharán y vivirán. O sea, y Dios ha hablado siempre por medio de sus instrumentos. Y por otro lado dice que entonces nos encontraremos en el aire con el Señor. Pero para hablar tiene que hablar en la tierra. Como los truenos emiten sus voces en la tierra. Pero recuerden que Jesús en su cuerpo glorificado, a Él lo veremos en su cuerpo glorificado en el aire, o sea, como dice el apóstol Pablo. Pero el espíritu ministerial de Jesús, el espíritu ministerial de Moisés, el espíritu ministerial de Elías, están en la tierra. Y están llamando y juntando a sus escogidos, colocándolos en la edad de la piedra angular y dispensación de reino, y preparándolos para la transformación. Y también los 144,000 serán sellados por los ministerios de Moisés y de Elías. O sea que vean cómo Dios, porque el que opera los ministerios es el Espíritu Santo, y estará Él en Espíritu Santo en medio de su iglesia, lo cual estará encarnado, y ese Espíritu Santo es el que nos está hablando en este tiempo final, con esa gran voz de mando, con esa gran voz de arcángel y con esa trompeta de Dios, y cumpliendo así las promesas que corresponden para este tiempo final, lo cual es darle la fe para ser transformados y raptados luego de la resurrección. Así como Jesús resucitó y con Él resucitaron todos los santos del Antiguo Testamento después de la resurrección de Él, así después de la resurrección de Apocalipsis 11, luego de 3 días, lo cual ningún otro ser humano luego de Jesús ha resucitado luego de 3 días. Eso corresponde a los ministerios de Moisés y Elías, que será el segundo hombre que estando vivo cumpla esa profecía, esa promesa de resucitar al tercer día. No será
que lo enterrarán y lo esconderán con una piedra, como era allá en el tiempo de Jesús, que así fue sepultado. Y luego se pusieron a decir que fue que los discípulos se llevaron el cuerpo cuando él resucitó, pero le pagaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y se habían llevado el cuerpo, porque el que es incrédulo siempre. Pero para el cumplimiento de Moisés y Elías no serán enterrados, sepultados como lo hacen en la actualidad, sino que los dejarán ahí visible, y estará siendo esa una señal vista por todo el mundo, porque será transmitido por todos los medios, y ahí sí verán el momento de la resurrección. Y luego de eso estarán siendo resucitados los que están esperando allí. Todo eso tiene un orden para que eso ocurra, porque fue luego que Jesús fue adoptado en esos últimos meses de su ministerio que ocurrieron todas las promesas para lo cual él vino. Y muchas veces pueden pensar que el tiempo de la resurrección de Jesús fue en un tiempo en donde no había dificultades allí en medio del pueblo hebreo. Pero vean, la Biblia nos relata algunas cosas así por encima, pero fue un tiempo muy importante, y también un tiempo en donde hubo un terremoto grande allí, y también hubo mucha algarabía entre el pueblo, pero en una escala en la cual sería mucho más grande en su segunda venida, porque es el tiempo en donde los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de Dios. Y será una batalla a muerte, tanto así que matarán al que tiene esos ministerios. Pero ya la obra para ese momento llega a su final. Ya la obra por la cual él ha venido se habrá cumplido, porque ya la novia tendrá esa fe de rapto, y los 144,000 estarán sellados, y por esos días, aun si faltare algunos, para esos días estarán completos, porque todo es un entrelace. No podemos decir, vamos a restarle tanto tiempo de aquí a aquí, y este año es que va a cumplirse todo, o por tal cosa que hemos escuchado ya en la enseñanza, pues tal fecha es que vamos a ser transformados, o a la gran tribulación comenzar. Eso todavía está reservado para que no se vuelva al fanatismo el creyente, sino que crea las promesas por fe y trabaje por fe, no por fechas, porque llegue el momento en que llegue esa fecha y no se cumpla. Oye, pero falló. Nunca Dios va a fallar. O por cuanto esté esperando que sea una fecha tal, y Dios venga y la cumpla antes de esa fecha, y antes de esa fecha la persona no esté preparada, o que la tome desprevenida. ¿Ve? Como usted piensa que es, así no es. Porque Dios prueba a sus escogidos hasta lo último.
Y lo importante es que estemos siendo preparados, escuchando la voz de Dios en lo que fue prometido, que estaría siendo llevado a cabo en una gran carpa catedral, para que sí, no nos tome por sorpresa, sino que nos tome velando, nos tome a la expectativa, y así no se nos pase por alto todo lo que Dios nos ha prometido. Porque miren lo que nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, verso 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es como está ocurriendo que de momento se desató esa guerra ahí en Israel, en esa zona sur, esa parte de la franja de Gaza y todo eso. Vean, eso no avisó, vino de repente, y todo eso es una mecha de lo que en grande escala estará cumpliéndose en este tiempo final. Recuerden que Israel es el reloj de Dios. Y hay cosas que no se pueden hablar abiertamente para que el enemigo, como siempre nos decía nuestro hermano William y también el reverendo William Branham, no imite y tampoco no se adelante y estorbe al programa de Dios. Las cosas ocurren y están ocurriendo porque para este tiempo final Israel vendrá y estará en una situación en la cual lo único que podrá tener para Israel esa paz, no la temporal, sino una paz eterna, será la venida del Mesías príncipe, del deseado de las naciones, y esa paz no tan solo será para Israel, sino para el mundo entero. Y ellos vendrán, hay un lugar donde dice que vendrán temblando. Si vienen temblando es porque estará la situación muy difícil para Israel. Eso está en Oseas, capítulo 11, verso 10. Dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, porque en su segunda venida él viene como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente.
Ahora vean cómo ellos vendrán temblando, vendrán con miedo, y todo eso también se tiene que cumplir en esa etapa en donde ya la semana número 70 de la profecía de Daniel, que son esos últimos 3 años y medio correspondientes a la gran tribulación, se esté moviendo ya para Israel. Y pueden ver que para todo Dios hace y tiene unos entrelaces, los cuales en esa etapa en la cual Israel son sellados 144,000 hebreos, es y corresponde a antes del rapto, antes de comenzar la gran tribulación. Y es donde ellos lo van a ver, en medio de su iglesia. Y si lo ven en medio de su iglesia, y la iglesia dice que está a punto de ser raptada, entonces los juicios divinos no habrán comenzado todavía para ese tiempo. Ahora, si ellos lo ven antes de ese tiempo, entonces podemos ver que hay un entrelace antes de los 3 años y medio. Por eso no podemos colocar y decir, esta es la fecha, porque hasta aquí es que, vamos a decir, comenzó la gran tribulación en esa fecha. Ya Dios para ese momento ha estado obrando con Israel. Y la novia, vean que antes de la gran tribulación, la novia todavía está en la tierra. O sea que ese entrelace de esa semana número 70 es muy importante, la cual tiene un momento exacto, pero corresponde a ese tiempo antes de comenzar la tribulación y un poco después. Ahora vean que Israel estará pasando por unos momentos muy difíciles en este tiempo final, lo cual ya vemos allí que hace 50 años no había ocurrido una cosa como esta allí en ese lugar. Y ya pronto la ira de Dios se estará derramando sobre aquellas naciones, aquellos grupos, aquellos reyes que estén en contra de Israel. Honrad al Hijo para que no se enoje y venga de repente y derrame de repente. Eso está en el Salmo 2, verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O sea que en el camino de esas personas, todo lo que tienen planificado para la destrucción de Israel, toda nación que se vuelve en contra de Israel, van a perecer en su camino, en sus planes, y estará la ira de Dios en medio del pueblo por medio de ese instrumento que en este tiempo final estará sellándolos a ese grupo de los 144,000. Todavía no puede ocurrir la tercera guerra mundial porque todavía los 144,000
no han sido sellados conforme a Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14 ya los vemos en el monte de Sión. Ya los vemos allí, hasta con el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, ya con el conocimiento, la revelación del nombre nuevo del Señor. Y Sión es la iglesia del Señor en la etapa de la edad de la piedra angular y de la etapa de la dispensación del reino. Bueno, para esta ocasión, en estas palabras de condolencia a nuestro hermano por la partida de nuestro hermano Herminio Martínez Flores, palabras de condolencia a su familia, a su esposa y a sus hijos y demás familiares. Reitero mis condolencias a todos y que estén apercibidos porque vuestra redención está cerca, vuestra transformación está cerca y pronto veremos nuevamente a Herminio Martínez Flores con nosotros. A todos los también amigos, vecinos y demás personas que están ahí presentes, pasen todos muy buenas noches y conscientes que a nuestro hermano Herminio Martínez lo volveremos a ver. Él está feliz, disfrutando de las bendiciones allí, en la sexta dimensión, esperando para que él pase por esa dimensión y allí se obtenga ese juicio y luego venir a este planeta Tierra a tomar cuerpos, como le dijeron al hermano Branham, y entonces comerán, estarán con nosotros felices y contentos de que ya no nos volveremos a separar jamás. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde en esta noche y continúen pasando una noche de paz y de consuelo en vuestros corazones. Hoy miércoles 11 de octubre de este año 2023. Buenas noches, tengan todos.